Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a darle continuidad a lo visto hasta el momento de nuestros videos de Angular para terminar de hacer una vuelta de rosca y poder hacer una llamada a una API ya desarrollada. En primer lugar nos vamos a basar en el proyecto de API hecho en clases, el cual vamos a ejecutar en este preciso momento. Es una API muy sencilla que permite desarrollar o permite implementar la funcionalidad de un login, podríamos decirlo, donde una persona enviando un nombre de usuario y una contraseña va a validar contra una base de datos la API y en caso que sea correcta la validación nos devolverá un OK y algunos datos más. Vamos a probarlo por ejemplo enviando este JSON con estos datos. La API se conecta a la base de datos y si está todo OK recibimos un status code 200 con el siguiente body de response. Obviamente no está de más aclarar que esta API no implementa ningún tipo de seguridad, no devuelve ningún tipo de token o de reference token y tampoco encripta la contraseña o cifra el password que se está enviando. Esto es simplemente con fines académicos para entender el procedimiento de cómo va y viene la información. Entonces lo que nosotros podemos observar acá ya es que nuestra API está montada en nuestro servidor localhost en el puerto 7256 y acá, gracias al Swagger, podemos ver la ruta completa hacia donde tenemos que apuntar nuestra petición de nuestro proyecto Angular. En este caso va a ser al localhost 7256 barra API barra usuario barra login. Bueno, ya en unos segundos volvemos a esta parte para poder obtener la URL que necesitamos. Pero lo que vamos a hacer a continuación va a ser enfocarnos en nuestro proyecto Angular para ver cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que agregar para que funcione una petición al API. Lo que tenemos aquí a la derecha es nuestra API, que en este caso simplemente la vamos a minimizar porque ya no nos está haciendo falta y nos vamos a centrar básicamente y únicamente aquí en nuestro proyecto Angular. Vamos a hacer un poco de zoom para que lo vean mejor y vamos a empezar con las modificaciones. Recordemos que nuestro proyecto Angular en un principio teníamos una interfaz que iba a ser el tipo de objeto usuario que teníamos, el cual iba a tener un mail y un password y simplemente lo modifiqué al campo email por nombre de usuario ya que el API que teníamos desarrollado anteriormente no recibía un mail sino recibía un nombre de usuario. Por lo tanto modifiqué la interfaz usuario, modifiqué en el app component TS en el método login la información que recibe del objeto usuario y en el appComponent.html modifique el input donde se introducía el mail por uno que diga nombre de usuario y el types que en vez que sea email que sea del tipo text. Entonces, ahora sí ya estamos en condiciones de empezar a agregar nuestro código para poder comunicarnos con la API. Si ustedes recuerdan, nos íbamos dentro de nuestro archivo app.module.ts. Acá teníamos que importar todos los servicios, providers y componentes que vamos a utilizar en nuestra aplicación para luego poder inyectarlo en los distintos componentes que lo requieren. Entonces ahora en primer lugar vamos a tener que realizar el import de un componente de un paquete que va a ser el utilizado para poder realizar todas las llamadas APIs a cualquier servidor. Entonces empezamos escribiendo import, abrimos llaves, from, comilla simple y escribimos simplemente @angular barra common barra http. Y dentro de eso vamos a importar ¿qué paquete? El http client module. Muy bien. Una vez que ya nosotros lo tenemos declarada la importación del import, necesitamos importarlo realmente. Y ese import lo vamos a hacer dentro de ¿dónde? Lo vamos a hacer dentro de el array de imports. Entonces, copiamos el nombre de lo que acabamos de declarar, coma y pegamos. Muy bien. De esta forma ya podemos inyectar en cualquier archivo TS nuestro HTTP Client Module, que va a ser el encargado realmente de poder realizar todo lo que son las peticiones HTTP. Bien. El paso siguiente ahora va a ser declarar un archivo que se encargue de todo lo que es de todo lo que son las peticiones HTTP.
Por lo general, estos archivos se llaman providers o services o servicios, traducido en español, que son archivos que se encargan de, como bien dije anteriormente, de realizar las peticiones al servidor. Las peticiones pod, put, delete, patch o el que sea, o la que sea. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a crear dentro de nuestra carpeta source una nueva carpeta que se llame providers. Bien, vamos a tener acá los distintos proveedores. Y dentro de provider lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a crear un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, usuario provider.ts. Recuerden siempre del .ts. El .ts significa que estamos trabajando, recuerden, con archivos del tipo TypeScript. Bien. Este usuario provider.ts va a ser el encargado de realizar las peticiones al servidor relacionadas al usuario. Por ejemplo, para un login, por ejemplo, para obtener un perfil, para modificar el perfil, para eliminar algún dato del perfil, para cerrar sesión, etcétera, etcétera. Yo podría tener X cantidad de archivos provider dependiendo de las entidades que necesite trabajar con mi servidor. En este caso, simplemente, como es un simple ejemplo, vamos a tener un solo archivo TypeScript que se va a llamar usuario provider. ¿Bien? Una vez que tenemos nuestro archivo creado, tenemos que empezar a escribirle lo que va a tener este archivo. Y en primer lugar tenemos que aclarar un par de imports, o declarar, mejor dicho, un par de imports que vamos a necesitar. El primero va a venir nuevamente de Angular /common /http. ¿Y qué es lo que vamos a importar de acá? Vamos a importar el HTTP client. Bien. Ese client va a ser el que finalmente va a realizar nuestra petición HTTP. Perfecto. Vamos con otros dos imports que nos van a hacer falta. Nos va a hacer falta un import que se va a encargar de importar. ¿Qué cosa? Vamos a importar de vuelta de @angular /core. Vamos a importar el paquete inyectable. Bien. Y finalmente, copio y pego para ayudarme en la escritura. Vamos a importar desde RxJS. Muy bien. Vamos a importar un observable. Muy bien. El paso siguiente va a ser especificar que este archivo va a ser inyectable, que lo vamos a poder inyectar en cualquier otra clase. Y ahora sí vamos a hacer un export class, le ponemos un nombre a la clase, va a ser un usuario provider, perfecto. Abrimos llaves, punto y coma. Abrimos llaves y ahí vamos a empezar a escribir todo nuestro código. Y lo primero que vamos a hacer a nuestra clase va a ser definirle un constructor, el cual va a recibir la inyección del HTTP client. Entonces vamos a declarar como private HTTP, vamos a llamarlo, y que va a ser del tipo HTTP client. Muy bien. Y de esa forma ya tenemos inyectado nuestro cliente HTTP dentro de este provider. El paso siguiente va a ser especificar nuevamente en nuestro app module el provider que acabamos de crear. Entonces hacemos nuevamente import, abrimos llaves, from, y ahí empezamos a escribir app perdón, no es dentro de app, me confundí, providers usuario provider. Muy bien. Entonces, simplemente lo que nos falta especificar acá es qué vamos a obtener de ahí y va a ser nuestro usuario provider. Y por último, me falta especificar dónde va a estar este provider. Y como bien ya vemos, acá tenemos un campo provider que es un array y simplemente lo vamos a agregar ahí a nuestro usuario provider. Guardamos los cambios y ahora sí ya nos podemos ir directamente a nuestro archivo usuario provider para empezar a agregarle la funcionalidad necesaria para poder hacer la llamada al API. Algo muy particular acá es que nosotros, como podemos ver en la API que ya está en ejecución actualmente, vemos que este va a ser nuestra request URL, localhost 7256 /api /usuario /login.
Lo que yo estoy seguro, siempre que y cuando trabajemos con ETAPI, es que esta primera parte va a ser común para todas las peticiones, porque lo único que va a diferir luego va a ser la última parte de la URL del endpoint, donde llame a un usuario login, a un usuario get perfil, a un usuario update perfil, etcétera, etcétera. Entonces, esta primera parte podríamos guardarlo o en archivos de configuración, que ya luego veremos en clase cómo lo hacemos, o lo vamos a guardar ahora en un archivo de tipo TypeScript, simplemente para seguir practicando la creación de archivos TypeScript y cómo los referenciamos. Entonces, lo que podemos hacer es que dentro de nuestra carpeta source, podríamos crearlo acá mismo dentro de nuestra carpeta source, vamos a crear un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, root-api.ts de TypeScript. Y lo único que va a tener este archivito va a ser un export de una constante que se va a llamar, por ejemplo, ruta-api y que va a tener el siguiente valor. ¿Qué valor va a tener? La ruta del API que tenemos acá. HTTPS localhost 7256.com. Bien, entonces, una vez que nosotros ahora volvemos a nuestro usuario provider, vamos a referenciar a esa ruta API importándola, como siempre, import, y decimos from, comillas simples, punto, barra, fíjense, ahí tengo mi archivo root API y me posibilita importarla de esta forma, ya que estaba exportando el valor de una constante. El paso siguiente va a ser, bueno, dentro de nuestra clase usuario provider, vamos a declarar una variable que se llame base URL o URL base, podrían ponerlo ustedes, la cual vamos a especificarle que es del tipo string y va a valer lo que tenga ruta API. Entonces, de esta forma, esta variable base URL va a tener el valor de root API y que root API vemos que está dentro de este archivo y que va a exportar este valor. Bien, hasta ahí vamos perfecto. Una vez que nosotros tenemos eso, tenemos que ahora sí crear nuestro método que se va a encargar de hacer la petición al servidor para poder realizar el login. Como podemos ver nosotros, en nuestro servidor tenemos una petición del tipo post a este endpoint. Entonces, muy bien. Fuera del constructor, vamos a crear un método que se llame postLogin, por ejemplo, que va a recibir como parámetro un nombre usuario, que va a ser del tipo string, va a recibir un password, que también será de tipo string. Y ahora vamos a especificar que esto es un observable, algo que hemos importado ahí arriba, de cualquier tipo de objeto, por eso le especificamos que es any. Abrimos llaves y empezamos a escribir finalmente nuestro código. Nuestro código va a constar de las siguientes partes. En primer lugar, vemos que para hacer una petición post, nosotros estamos mandando un body. Ese body va a estar especificado por este JSON, que es el que le tenemos que mandar a nuestro servidor. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a copiar el JSON, volvemos acá y escribimos una constante que se va a llamar comando y va a ser igual a ¿qué cosa? Al JSON que acabamos de copiar. Con la diferencia de que lo vamos a especificar de la siguiente forma. Podemos especificarlo así. Nombre de usuario va a ser igual a ¿qué cosa? A nombre usu que recibimos por parámetro. Y password va a ser igual a ¿qué cosa? Al password. Para que vean las diferencias vamos a poner que el parámetro se llama pass. Nada más. Al password. Entonces fíjense, de esa forma ya tenemos declarado un objeto que se va a llamar comando, que va a tener un nombre de usuario con este dato y un password con este otro dato. Esto tienen que respetarlo siempre muy bien. Las mayúsculas, las minúsculas, para evitar cualquier tipo de error, cópienlo desde el Swagger y este mismo tipo de JSON es el que tienen que implementar acá. El paso siguiente, vamos a declarar cuál va a ser el valor de nuestra URL a la que vamos a llamar. Y en primer lugar sabemos que nuestra URL va a estar basada de lo que tiene nuestra base URL más
¿qué cosa? La última parte del endpoint, que va a ser esta. API usuario login. ¿Bien? Entonces nosotros sabemos que ahí mismo es donde vamos a disparar nuestra petición API. Luego, como sabemos, toda petición HTTP tiene una serie de encabezados o headers. Y entre todos los headers que le podemos establecer, vamos a establecerle uno que sí o sí tiene que estar, que es el siguiente. El content type, en donde vamos a especificar que nuestro content type va a ser el de application barra JSON. Estamos enviando un JSON. Y acá puedo agregar todos los headers que sean necesarios. Bien. Luego lo que vamos a hacer es, a nuestro objeto comando lo vamos a transformar en formato JSON. Entonces, vamos a crear una constante que se va a llamar body, porque es lo que enviamos por body. Y simplemente diremos que nuestro body va a ser igual a ¿qué cosa? A JSON.stringify. Y le mandaremos entre paréntesis el objeto que queremos parsear a JSON. Vamos a hacer por las dudas un console.log en donde vamos a mostrar cuál es el body que vamos a estar enviando a nuestra petición. Y finalmente haremos un return de this.http. ¿Qué tipo de método vamos a hacer? Haremos un post y entre paréntesis empezar a enviarle todos los parámetros que necesita. En primer lugar la URL, que ya la tenemos definida. En segundo lugar un body, que ya lo tenemos definido. Y por último tenemos que especificarle los headers de la siguiente forma. Es un objeto que va a tener una propiedad o un atributo que se va a llamar headers. Y le vamos a especificar que va a tener el valor de headers que hemos especificado anteriormente. Y listo, chicos. De esa forma ya hacemos nuestra petición post a la API. Creando un usuario provider, inyectando el HTTP client y simplemente creando un método que se va a llamar postLogin, que recibe un nombre de usuario y un password. Declaramos el comando que tenemos que enviar a nuestro servidor, la URL, los encabezados, el body, y de esta forma llamamos al servidor. Ahora lo que nos falta hacer es dentro de nuestro appComponent.ts, nosotros teníamos un método ya que se llamaba asyncLogin que recibía un usuario. Entonces acá simplemente vamos a modificarlo un poco el código para poder llamar a nuestra API. En primer lugar, tenemos que importar acá también nuestro archivo usuario provider para poder llamar a su funcionalidad. Entonces escribimos import. ¿Y qué cosa vamos a importar? From. Y acá empezamos a escribir from barra providers barra usuario provider. Y escribimos el nombre de lo que necesitamos importar. Usuario provider. Muy bien. El paso siguiente ahora va a ser inyectarlo al usuario provider dentro del constructor de nuestra clase. Como podemos ver, nuestro appComponent no tiene un constructor definido, entonces se lo declaro yo de la siguiente forma. Y lo único que tengo que hacer acá es establecerle, por ejemplo, un public, vamos a decir que se llame usuario API, que va a ser del tipo usuario provider. Muy bien. De esta forma, mediante la utilización de ese objeto, vamos a poder hacer uso de la funcionalidad de nuestro usuario provider que hemos declarado anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, dentro de nuestro método login, vamos a escribir acá, vamos a cambiar el mensaje y que simplemente diga todo listo para el login, para saber dónde estamos parados. Y acá es donde empezamos a utilizar nuestro provider. This.usuarioAPI. Fíjense, postlogin, abrimos paréntesis y me dice que recibe un nombre de usuario y un password. El nombre de usuario va a estar en mi objeto usuario.nombreuso, coma, usuario.password. Muy bien. Ahora, como esta es una petición a un API que me va a devolver un tipo de dato observable, yo me tengo que suscribir a esa funcionalidad para poder obtener el resultado de la llamada del API. Entonces simplemente vamos a hacer un punto subscribe, abrimos paréntesis, y una vez que abrimos paréntesis vamos a especificarle una función flecha de la siguiente forma, en donde data va a contener el resultado de nuestra petición API.
Entonces ahora simplemente empezamos a trabajar de una forma simple. Preguntamos si data.ok es true, porque recuerden cuál es el tipo de JSON que nosotros devolvemos. Tiene un OK, tiene un error, tiene un status code, un nombre de rol y un nombre de usuario. Entonces, si está todo OK, vamos a decir alert y podemos poner bienvenido. Y acá ponemos más data. El nombre de usuario, supónganse. Lo copio para no confundirme con las mayúsculas minúsculas. Punto. Else, si hubo algún error, porque el data.ok fue false, simplemente escribiremos un nuevo alert que diga error al iniciar sesión, por ejemplo. Bien. O por ejemplo, error al ingresar al sistema. Lo dejamos. Punto y coma. Guardamos los cambios. Y si no me he olvidado más nada, vamos a hacer un ng-serve y vamos a hacer la prueba de la petición al API. Muy bien. Esperemos que compile unos segundos. Bien, me faltó guardar este archivo, como podemos ver, y ahí ya está compilando nuestra aplicación. Abrimos nuestro proyecto de Angular, presionamos F12, nos vamos a nuestro Webpack, nos vamos a nuestro source, nos vamos a nuestro app y nos vamos a nuestro appcomponent.ts, que acá lo tenemos, y podemos empezar a agregar algunos puntos de interrupción para ver por dónde estamos y cómo va todo. Fíjense. Vamos a escribir un nombre de usuario, Nicolás H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, presionamos en login. Ingresamos a este método, lo primero que va a suceder es que nos va a salir el alert, fíjense, todo listo para el login. Y ahora se va a hacer la petición al API. Presionamos F8 y fíjense, data, ¿qué es lo que vale data? Fíjense, data me devolvió perfecto, significa que fue el servidor. Tiene su nombre de usuario, tiene el nombre del rol, tiene el OK true y el status code 200. Simplemente presionamos F8 y vemos que dice bienvenido Nicolás H, y esto está devuelto por medio del API. De esta forma vimos un pantallazo rápido y general de cómo hacer una petición HTTP a una API desarrollada en cualquier lenguaje. Esas son las ventajas de poder trabajar con capas bien separadas y con los protocolos estandarizados. En este caso nuestra API está desarrollada con .NET 6 y devuelve cierta información que es consumida por nuestro proyecto Angular. Una vez que nosotros obtenemos este dato, lo lógico sería redireccionar un nuevo sitio, lo lógico sería que el API nos devuelva un token para guardar de alguna forma en nuestro frontend y poder utilizarlo como una validación de seguridad para futuras peticiones, pero todos esos temas ya lo iremos hablando en clases. La idea de este video era que tengamos un pantallazo general de cómo completar nuestro primer proyecto de Angular con llamadas API, y en este caso fue de tipo HTTP POST, pero tranquilamente podría ser HTTP GET, PUT, DELETE o la que necesiten.